Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy iniciamos el segundo capítulo de esta serie de podcast a los que hemos llamado Los Indispensables, donde tratamos de recuperar el pensamiento y la obra de autores cristianos, cristianas, que han hecho justamente un aporte indispensable al pensamiento, a la obra cristiana en el mundo. Y esto pensando no simplemente en dar cuenta de la historia de esas vidas, sino justamente de quedarnos con alguna de sus ideas más importantes como ideas indispensables para el pensamiento cristiano. Estas personas pueden ser consideradas indispensables en el desarrollo de la fe justamente porque nos acercaron algunas ideas y maneras de pensar que hoy nos enriquecen y que necesitamos recuperar para los desafíos que tiene nuestra generación y las futuras al llevar adelante la fe cristiana en este mundo. Hoy tenemos un podcast muy especial porque celebramos la vida del misionero, teólogo y escritor cristiano Eli Stanley Jones. Jones escribió entre 1925 y 1926 un libro que iba a marcar de una manera muy fuerte el pensamiento misionológico cristiano, la teología cristiana y la concepción de Cristo en el mundo, la relación de Cristo como Hijo de Dios y Salvador en relación con otros cultos, otras espiritualidades, otras maneras de pensar. Jones escribió este libro que se llamó El Cristo del Camino Indio, como un testimonio de su propia experiencia como misionero de intentar llevar a la India el Cristo norteamericano y europeo con el que él había estudiado desde niño, sobre el que él había estudiado, las formulaciones de esa fe, la manera de pensar y el choque que significó llegar con ese bagaje espiritual y teológico a la India y descubrir que esa manera de presentar a Cristo era ineficaz, era ofensiva también para personas que tenían una verdadera búsqueda espiritual y que muchas de las creencias que el cristianismo podía sostener ya estaban presentes en esas culturas y en esas búsquedas. Eso confrontó a Jones con la necesidad de repensar todo el mensaje cristiano, inclusive la práctica misionológica y la práctica espiritual. Y de allí surgió este libro, El Cristo del Camino Indio, que fue publicado en 1926 y que rápidamente se convirtió en un bestseller de ventas. Si decimos que este libro, en 1926, llegó a vender más de 1 millón de copias y fue traducido a más de 30 idiomas, bueno, estamos diciendo que se lo consideró una obra indispensable. ¿Qué hacía Stanley Jones en ese libro? Básicamente narraba su llegada como joven misionero metodista y cómo él se vio obligado a dialogar con pensadores y líderes religiosos y personas comunes de la India para descubrir cuál era el mensaje cristiano verdadero que él debía publicar, que él debía predicar. Esta experiencia impactante surgió por primera vez en la conciencia de Jones cuando, hablando con un líder musulmán, Jones le compartió las bienaventuranzas, esperando que este líder musulmán quedase conmovido y esperara
recibir más de esa enseñanza que para Jones nunca había sido escuchada. Pero el líder musulmán, de una manera quieta y tranquila, le dijo a Jones: tenemos ideas muy parecidas en nuestro libro sagrado. Stanley Jones había nacido en Baltimore, Maryland, el 3 de enero de 1884. Se educó estudiando Derecho y cuando continuaba sus estudios universitarios en el Asbury College, recibió un llamado para la obra misionera en la India. Corría el año 1907 y una verdadera avalancha de misioneros norteamericanos viajaban a distintas partes del mundo en medio de un gran entusiasmo por las misiones que atravesaba las iglesias de los Estados Unidos. Muchos viajaban a Asia y otros a América Latina para llevar el Evangelio de Jesucristo. Stanley Jones viajó a la India y comenzó a trabajar con las castas más bajas, incluidos los famosos intocables, los Dalits. Las demás castas los consideraban tan despreciables que ni siquiera se podía tener ningún tipo de contacto físico con ellos. También se hizo amigo cercano de muchos líderes del naciente movimiento de independencia de la India del Imperio Británico. Y se hizo conocido por su trabajo interreligioso. Según sus informes y los de otros contemporáneos, su amistad por la causa del movimiento de autodeterminación de la India le permitió convertirse en amigo de los líderes del prometedor Partido Congreso Nacional Indio, que sería el instrumento político con el cual muchos jóvenes indios iban a llevar adelante la lucha por la independencia de la India del Imperio Británico. Jones simpatizaba con esta lucha y eso lo hizo convertirse en un amigo personal del Mahatma Gandhi y también de la familia Nehru, dos líderes que están indeleblemente unidos a la independencia de la India. La amistad con Gandhi desafió a Jones y a través de él a muchos misioneros norteamericanos e ingleses y de otros países de Europa a tratar de entender el pensamiento hindú, tratar de entender la vivencia espiritual de la India y entonces compartir el Evangelio de Jesucristo en otros términos. Este fue el impulso principal para escribir el Cristo del Camino Indio. Pero no solo para esto. Stanley Jones descubrió que en la India había una práctica espiritual muy antigua y muy valiosa, que eran los llamados ashram. Eran retiros espirituales, grupos de personas que se retiraban por algunos días de la sociedad para intercambiar ideas sobre la búsqueda espiritual, compartir lo que cada uno había encontrado y buscar sinceramente a Dios. Ese ambiente de respeto, de intercambio, de búsqueda, lo conmovió. Y Jones se dio cuenta de que si el cristianismo algo iba a hacer en la India, era a través de comprender esa manera de pensar y esa manera de buscar y tratar de emularla desde la fe cristiana. Así que Jones empezó a organizar ashrams cristianos, donde se reunía con personas de fe musulmana, de fe hindú, de otras convicciones religiosas, o ateos o agnósticos, y comenzaba un diálogo honesto y profundo, a partir del cual
Él trataba de mostrar que el verdadero camino de reconciliación de Dios con la humanidad pasaba por Jesús, pasaba por la cruz de Cristo. Jones se esforzó por mostrar a Cristo como ese Hijo universal de Dios, ese Hijo de hombre que había venido para reconciliar a todos los pueblos. Esta apertura que propuso Jones de llegar con Cristo a todas las naciones, pero dentro de su propio marco conceptual, reenfocó las misiones y en esa época creó un concepto misionológico que fue el de la indigenización. Con posterioridad, la misionología desarrolló estos conceptos y los ha enriquecido y profundizado mucho, pero le debemos a Eli Stanley Jones haber sido no solo honesto, sino comprometido con una manera de predicar a Cristo que no fuera colonialista, que no fuera ofensiva, que no fuera violenta, que no partiera de la idea de que la predicación del Evangelio se hacía desde una tabula rasa, de que las personas simplemente eran ignorantes de toda fe o de toda experiencia espiritual. Al contrario, Jones se dio cuenta que llegaba a un país con una tradición espiritual milenaria y que si su mensaje iba a ser algo de impacto en esa cultura, debía empezar por acompañar ese recorrido, conocerlo, profundizarlo y descubrir de qué modo Cristo se convertiría en la respuesta para esas búsquedas. Jones no solo se destacó como misionero en el sentido clásico de la palabra, sino como un referente cultural, social y político. Por ejemplo, en los meses previos al fatídico 7 de diciembre de 1941, cuando Estados Unidos y Japón entraron en guerra, se convirtió en un confidente del presidente Franklin Roosevelt y también de los líderes políticos japoneses que intentaban evitar el ingreso de su país en la guerra. Cuenta la historia que antes de esa fatídica fecha, Stanley Jones fue el portador de la última carta de llamada a la paz del presidente Roosevelt a la élite japonesa, que como sabemos resultó infructuosa. Pero Jones fue ese mensajero de paz para evitar el horror que sobrevino luego. Durante la guerra, Jones, varado en Estados Unidos, se dedicó a popularizar el movimiento de los ashram cristianos en la propia Estados Unidos y en Canadá. Al hacerlo, hacía un movimiento espiritual muy rico, porque mostraba que el enriquecimiento en una acción misionera, donde una iglesia o un movimiento intenta llevar el Evangelio a otros pueblos, también el enviado tiene mucho que aprender y puede volver con un bagaje de riqueza y de bendición a su propio pueblo. La influencia que tuvo Jones, con más de 50 libros publicados, y el impacto del Cristo del Camino Indio, lo convirtieron en una personalidad teológica, misionológica y política. Su trabajo filantrópico fue incansable. En 1950 proporcionó fondos para el primer centro y clínica psiquiátrica cristiana en la India, el ahora famoso Centro Psiquiátrico y Unidad Médica Nur Mansil, en Lucknow. El personal incluye hasta el día de hoy especialistas de India, Asia, África, Europa y América,
que abandonan prácticas lucrativas para servir en esta institución cristiana que atiende a miles de pacientes de manera casi gratuita. En 1954 fue nombrado misionero extraordinario por la publicación misionera metodista World Outlook. En 1962 fue nominado al Premio Nobel de la Paz por su labor misionera en la India. En 1963 recibió el Premio Gandhi de la Paz. Jones se había convertido en un amigo cercano de Mahatma Gandhi y después del asesinato de Gandhi escribió una biografía de su vida. Cabe señalar que algunos años después, el reverendo bautista y luchador por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, Martin Luther King Jr., dijo que si bien él había conocido el trabajo de Gandhi desde hacía muchos años, fue la lectura de la biografía que escribió Jones la que lo convenció de que la estrategia de la resistencia no violenta que había utilizado Gandhi en la India para oponerse a la opresión británica era la clave y la respuesta para el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. De manera que un misionero metodista como Jones, que había ido a la India a predicar a Cristo, estaba siendo el canal de comunicación para que algo que seguramente Dios le había revelado a Gandhi pudiera impactar en la lucha cristiana de otro cristiano, Martin Luther King, en la defensa de los derechos de las minorías oprimidas. Stanley Jones murió el 25 de enero de 1973 en la India. Le sobrevivió Mabel, su esposa, que murió 5 años después. Hasta el día de hoy existe una asociación que difunde el trabajo y el pensamiento de Stanley Jones en Estados Unidos y en el mundo. Stanley Jones señaló que los críticos no occidentales del cristianismo lo atacaron durante su ministerio en uno de 3 frentes. O atacaban las afirmaciones del Antiguo Testamento, atacaban a la civilización occidental, que consideraban sinónimo de cristianismo, o atacaron los sistemas políticos, sociales y económicos de Occidente que vinieron como una extensión del cristianismo. Jones determinó que nada de lo anterior era verdadero cristianismo. Creía que la civilización occidental y sus sistemas a menudo se comportaban mal y posteriormente no reflejaban el verdadero cristianismo, y que las afirmaciones del Antiguo Testamento solo podían culminar en Jesucristo y no ser la justificación ideológica para guerras santas o otras actitudes intolerantes con otras fe o creencias. Por lo tanto, al enfocarse en las afirmaciones del Antiguo Testamento, para él fue una locura evangelizadora, porque solo la expresión completa y el máximo intérprete del Antiguo Testamento era Jesucristo, y este estaba disponible. Por eso Jones, en su predicación, restó importancia a los 3 elementos anteriores y aprovechó la centralidad de Cristo, en la que se explicaban todos los asuntos y se respondían todas las preguntas y se atendían a todos los problemas. En otras palabras, Jones no fue un expositor de las escrituras cristianas. No intentó discernir la voz particular de cada parte de la Biblia y transmitir
esa verdad para la edificación de sus oyentes. En cambio, predicó como evangelista y como misionero. Utilizó textos que permitieron una sólida afirmación de la centralidad y la suficiencia de Cristo para cualquier cultura, a condición de respetarla. Jones señaló que su decisión de enfocarse en Cristo en su predicación, en lugar de enredarse en textos que podrían crear conflicto para los oyentes, simplificó y vitalizó su predicación. Lo liberó de hacer ese trabajo farragoso de tratar de que Cristo sea superior y dominante, porque también lo sea la cultura desde la cual llegaba su mensaje. La predicación de Jones se ocupaba de la difícil situación existencial de los seres humanos, de cualquier ser humano en cualquier cultura. Usó a menudo el lenguaje del dolor psicológico para describir la condición humana sin Cristo. Palabras tales como vacío y neurosis fueron esparcidas generosamente a lo largo de sus sermones, lo cual en su época era algo un poco extraño. Ciertamente creía en el pecado personal y sus consecuencias eternas, pero se inclinaba a hablar de los efectos del pecado como una desorientación intrapersonal y una disfunción interpersonal. Mientras pintaba una existencia sombría sin Cristo, también ofrecía las posibilidades más optimistas de abundancia de vida en ese Cristo en quien creía. La predicación de Jones apelaba fuertemente al intelecto. Su predicación estaba en conversación con los principales pensadores de su tiempo, Gandhi, por supuesto, y otros pensadores hindúes, así como pensadores claves de la historia de la humanidad como Jung, Rousseau, Sócrates. Tenía la capacidad de ser erudito sin parecer elitista. A menudo demostró cómo las ideas importantes chocaban con Cristo o lo confirmaban. Stanley Jones predicó como lo haría un caballero en su llamada. Quería que cada persona conociera a Cristo sin necesariamente sentirse violentado culturalmente o socialmente. Al dar forma a la afirmación para sus oyentes, hizo que su argumento fuera persuasivo, con proposiciones sólidas y con tiernas solicitudes. Dicen que su voz era audaz y segura, pero elegante. Era una mezcla de retórica campechana con un gran atractivo, porque se dirigía directamente al corazón humano. Mientras se dedicaba al ministerio, durante una época en que el cristianismo estadounidense estaba polarizado con la controversia modernistas versus fundamentalistas, la predicación de Jones se elevó por encima de ese partidismo denominacional y buscó la unidad en el cuerpo de Cristo y la centralidad de Cristo para el drama humano. En uno de sus últimos libros, que se llama La Conversión, Stanley Jones nos propone una síntesis de esa mirada que ponía en el corazón de su prédica esa condición humana que no importa dónde uno estuviera parado en el ancho mundo, podía encontrar respuestas en el Señor Jesucristo. Para terminar este podcast, quisiera dedicarle unos breves minutos a unas secciones de esta hermosa obra que se llama La Conversión, para que nos hagamos de ese hermoso ambiente que aparece en las obras de Jones,
Quizás los más memoriosos podrán recordar un devocional publicado por la editorial Aurora hace muchos años que se llamó El Camino, y que era mucho más que un devocional, era un verdadero tratado teológico y espiritual. O quizás un libro más recientemente publicado por editorial CLIE que tiene la sugerente pregunta: ¿es realidad el reino de Dios? Pero en esta obra que se llama La Conversión, Stanley Jones nos desafía de la siguiente manera. Escuché esta palabra desesperada de un filósofo oriental. Un ciego, una tortuga y un yugo de buey estaban flotando en un vasto océano, y la tortuga tenía tantas posibilidades de pasar su cabeza por ese yugo como tú de renacer como hombre y no como un animal. Un filósofo occidental, Bertrand Russell, está del mismo humor cuando sugiere como remedio una desesperación inquebrantable. Los hombres responden a estos filósofos de la desesperación porque representan su propio estado de ánimo. ¿Quién entonces habla más poderosamente a y por los hombres de esta generación? Esos poetas, artistas y filósofos que predican la desesperación y cantan el desolado encuentro con el silencio, la futilidad y el no ser. Estos escritores pueden decir: en mi nariz hay olor de muerte y disolución, pero solo la fe cristiana, con su creencia en la conversión, puede terminar diciendo: pero también hay fragancia de una eterna primavera. Cuando nos volvemos hacia la psiquiatría pagana, encontramos la misma sensación de futilidad final. El hombre no tiene suficientes recursos en sí mismo para completarse a sí mismo. Al establecer un centro psiquiátrico cristiano, el Centro Psiquiátrico Nur Manzil, Lucknow, India, definimos la relación del cristianismo y la psiquiatría de la siguiente manera. La psiquiatría, llevada a cabo bajo los auspicios cristianos y con el motivo y el espíritu cristiano, tiene como objetivo ayudar al paciente a volverse mental y emocionalmente suficientemente relajado para hacer una entrega inteligente de sí mismo a Dios y proporcionar técnicas para desarrollar de nuevo la vida. El fin de todo el proceso es sacar al paciente de sus propias manos y ponerlo en las manos de Dios, porque la causa básica de su trastorno mental y emocional es la preocupación egocéntrica. La psiquiatría pagana no tiene forma de obtener esa liberación, ya que no tiene ningún propósito o método de autoentrega. Se supone que el paciente se cura mediante el autoconocimiento, lo que es una verdadera falacia. Si el autoconocimiento no lo lleva a la entrega a Dios, entonces lo deja volviéndose sobre sí mismo, que es la enfermedad misma, por más llena de conocimiento que esté. Freud, el sumo sacerdote de la psiquiatría pagana, dijo: desde nuestro punto de vista, la verdad de la religión puede ser completamente ignorada. Los poderes oscuros, insensibles y sin amor determinan el destino humano. En cuanto a mí, sospecharía de una premisa que me llevó a la conclusión de que poderes oscuros, insensibles y sin amor determinan el destino humano. Porque si creo eso, entonces corta el nervio de mi fe en la posibilidad de que la naturaleza humana sea cambio. La conversión está descartada, y con la conversión descartada no hay nada que hacer, sino hundirse de nuevo en fatalidades de las fuerzas insensibles y sin amor que residen en el subconsciente. Un psiquiatra, amigo mío, llamó a un ministro y le preguntó: ¿puedes ayudarme? Estos pacientes se cuelgan de mi cinturón como si yo fuera Dios. Me llaman a las 2, 3 o 4 de la mañana para hablar conmigo. Me está poniendo los nervios de punta. No puedo soportarlo. El ministro sugirió el libro El Camino a Cristo,
El psiquiatra leyó 7 páginas y se convirtió allí mismo, gloriosamente convertido. Le dijo al pastor que había estado cobrando $50 la hora por el tratamiento y también agregó que a menudo, cuando los pacientes estaban a punto de ser dados de alta, planteaban otro problema y eso extendía a otros $50 la hora. Después de su conversión, bajó sus precios a $8 la hora y realizó mucho trabajo gratis. Se entusiasmó tremendamente con este asunto del cristianismo. Una nueva posibilidad se abrió ante él y sus pacientes: la conversión. El fatalismo de estar bajo las garras de poderes oscuros, insensibles y desamorosos fue roto por la conversión, una conversión que lo puso en contacto salvador con el poder de la luz, el amor y la vida. No es de extrañar que un destacado psicólogo le dijera a Brian Greene: yo mismo necesito una experiencia religiosa porque mis pacientes la necesitan y no puedo dársela a menos que yo mismo la tenga. Otro psicólogo dijo: siempre envío a mis pacientes a la iglesia porque allí se predica el perdón de los pecados. Un psiquiatra que se ocupó a altos honorarios de tantos padecientes en Hollywood dijo: todo lo que estos pacientes míos necesitan es un banco donde dolerse. Cuando nos dirigimos a los científicos, nos encontramos con una sonrisa irónica ante la declaración de Adam Smith en los primeros días de la ciencia moderna: la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. Cuando hayamos aprendido a hacer un uso sensato de la ciencia, el mundo no estará lleno de guerra, ignorancia, prejuicios, superstición y miedo. Sobre todo, sonreímos ante esas 2 últimas palabras: y miedo. En este mismo momento, estamos en las garras de un miedo mundial provocado por la creación de bombas atómicas por parte de la ciencia. Algunos de los fabricantes de las bombas atómicas reunieron a los ministros en Chicago y en una conferencia de 2 días anunciaron: francamente, estamos asustados. Podemos producir los medios de la energía atómica, pero no podemos producir los fines para los que se van a utilizar esos medios. A menos que ustedes, ministros, puedan producir los fines morales y espirituales para los cuales se utilizará la energía atómica, entonces estaremos hundidos. La ciencia se volvió hacia la religión y gritó: sálvanos o perecemos. Y lo decía en serio, porque vieron que a menos que se produjera una conversión individual y colectiva que cambiara la energía atómica de la destrucción a la construcción, nos hundiríamos, literalmente nos hundiríamos. La necesidad es simple y profunda: conversión. Dios quiera que el pensamiento y el ejemplo de Eli Stanley Jones nos iluminen en esta época atravesada por los discursos sobre los choques de civilizaciones, la intolerancia étnica y cultural, las diversas batallas culturales que se nos proponen para ver al otro como un enemigo, porque cree distinto, porque piensa distinto, los antagonismos sociales que pululan en todas las sociedades contemporáneas. El ejemplo de Jones es conmovedor. Un misionero que va al campo misionero y se convierte en alguien capaz de aprender de la cultura, la espiritualidad y el pensamiento de aquellos a los que va a misionar, no para abandonar la propia fe, sino para poder compartirla con verdadera profundidad, para ser iluminado él mismo sobre quién es este Cristo al que iba a predicar. Nos vemos en el próximo capítulo de Los Indispensables. Si te gustó ponle me gusta y compartirlo a algún amigo que crees que necesita
pensar estas cosas. Gracias por estar ahí. Saludos. Hasta la próxima.